Toda guerra implica engaño, y cuando Vladimir Putin combate, el engaño siempre es central. La Federación Rusa actual usa propaganda constante para moldear la guerra, dividiendo a sus enemigos con desinformación e ingeniería social. Manipula y distorsiona la narrativa no solo hacia su propia versión preferida de la verdad, sino en todas las direcciones, creando una confusión y un caos que la Rusia moderna está diseñada para explotar. La mayoría de las veces es casi imposible llevar el control, y sería una pérdida de tiempo siquiera intentar darle sentido al aluvión. Pero cuando un cierto tema o idea sigue apareciendo una y otra vez, es cuando hay que prestar atención. Actualmente, los propagandistas y agitadores rusos se concentran en dos peligrosas palabras: bandera falsa. Y el momento no podría ser peor. Justo cuando Rusia está intensificando sus esfuerzos para incitar, provocar y poner a prueba la determinación de la alianza de la OTAN. Drones y aviones de combate vuelan sobre el espacio aéreo de la OTAN, mientras ciberataques y sabotajes aumentan alarmantemente. Submarinos rusos están merodeando por el Mediterráneo, y nada de esto es por accidente. La mayoría de los expertos en defensa coinciden en que se avecina algo más grande. Pero ¿qué será ese algo y cuándo sucederá? Es un misterio para todos, fuera del Kremlin. Así que cuando los propagandistas rusos empiezan a advertir repetidamente que Ucrania está a punto de organizar un ataque de falsa bandera y culpar a Rusia, el mundo debe prestar atención. Fase 0. La situación en toda Europa sigue evolucionando día a día. Y aunque ciertamente esperamos que Rusia no haya lanzado un ataque de prueba, una operación de bandera falsa o cualquier otro tipo de ataque contra la OTAN, para cuando veas este video, quién sabe, tal vez actualicemos la descripción si algo ha cambiado en el corto tiempo que nos toma publicarlo. Lo que sí sabes es que en este momento hay un consenso creciente entre expertos en defensa e investigadores que están enfocándose en comprender lo que está sucediendo en toda Europa. Ya sea por violaciones del espacio aéreo, ciberataques o vuelos de drones no identificados sobre instalaciones sensibles de la OTAN y aeropuertos. O las crecientes operaciones de sabotaje financiero con criptomonedas en toda Europa, Rusia realiza un esfuerzo concertado para presionar a la OTAN. El objetivo final es incierto, pero la comunidad internacional puede suponer que Moscú busca medir la respuesta de la OTAN, ver hasta dónde puede presionar antes de que sus líderes reaccionen y quizás encontrar grietas en la alianza que debiliten sus compromisos de defensa mutua. El Instituto para el Estudio de la Guerra explicó en un informe que Rusia ha entrado en la fase 0, donde sienta bases para una posible guerra contra parte o toda la OTAN. En la fase 0 que indica el Instituto para el Estudio de la Guerra, Moscú realizará provocaciones abiertas y encubiertas contra Europa. A veces violará descaradamente las líneas rojas que la OTAN ha establecido, negará haber hecho algo objetable y verá si la OTAN decide defenderse a sí misma o acepta una explicación rusa más conveniente que le permita evitar una confrontación. Por ejemplo, Rusia hizo esto cuando voló 3 aviones de combate armados por el espacio aéreo de Estonia durante unos 12 minutos seguidos. A veces llevará a cabo actos que tomarían tiempo en vincularse directamente con Rusia, pero que son claramente consistentes con el patrón de provocaciones de Rusia para averiguar si la OTAN se atrevería a hacer una acusación directa que no podría sustentar de inmediato. Ejemplo, recientes ciberataques a aeropuertos europeos principales. Mientras tanto, Moscú intentará manipular el espacio informativo, crear narrativas y contranarrativas y contranarrativas y establecer tanto las condiciones físicas como psicológicas que necesita para involucrarse en una guerra más amplia bajo los términos preferidos de Moscú. Ahora, miren, todos somos amigos, eso debe quedar muy claro. Actualmente, Rusia no parece capaz de enfrentar a la OTAN en una guerra a gran escala en los próximos meses o años. Rusia parece estar preparándose para que eso sea posible, pero llevará tiempo. Pero Rusia no necesita enfrentarse a la OTAN en una guerra a gran escala si puede seguir escalando y escalando de la manera en que ya lo está haciendo hasta que pueda demostrar que la OTAN no cumplirá su compromiso de defensa colectiva. Como ya hemos explicado antes en este canal, el modus operandi de Rusia es provocar y luego seguir provocando hasta que encuentra resistencia. Si Rusia no encuentra resistencia, como en este ciclo de escalada, seguirá avanzando hasta desafiar abiertamente la soberanía y seguridad de las naciones de la OTAN. Recientemente publicamos un episodio sobre una posible amenaza, un ataque a Estonia, buscando que la OTAN acepte un golpe a la soberanía estonia para evitar un conflicto mayor y más caro.
Hay otras opciones: que Rusia ocupe zonas poco pobladas de la OTAN, tome una isla vulnerable o que drones kamikaze impacten accidentalmente en ciudades o instalaciones militares. Pero como han señalado el Institute for the Study of War y otros observadores de conflictos, el mensaje de Rusia parece estar llevando hacia un destino diferente. Bandera falsa. Muy bien, regresemos en el tiempo hasta finales de septiembre, y el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, presentó una afirmación que en ese momento parecía completamente fuera de lugar. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, para ser claros, es tan confiable como tu amigo más chismoso después de muchos tragos. Ucrania se estaba preparando para llevar a cabo un ataque de bandera falsa. Ahora, para ser claros, el caso que vamos a presentar es que Rusia llevaría a cabo un ataque de bandera falsa, no Ucrania. Pero, como veremos tanto en este caso como en los otros casos que vamos a discutir, la retórica rusa parece estar estableciendo constantemente una dinámica complicada, en la que un verdadero ataque de bandera falsa, que esperaríamos que fuera organizado por Rusia y luego culpado a Ucrania, es explicado como un intento genuino de Ucrania de lanzar un ataque de bandera falsa, que Ucrania luego culparía a Rusia. Es decir, se alegaría que Ucrania habría orquestado un ataque contra la OTAN y diría que Rusia fue la responsable. Pero en realidad fue Rusia quien incriminó a Ucrania por ese ataque y promovió la narrativa de que Ucrania era realmente la responsable. Es una operación de bandera falsa tipo muñecas rusas. Pero por ahora, lo importante es entender que son fuentes rusas las que están tratando de sembrar el discurso internacional con la idea de que un supuesto ataque de bandera falsa ucraniano podría ser inminente. Por favor, no hagan un juego de beber cada vez que digamos bandera falsa. Ese es un camino que lleva a una intoxicación alcohólica y nada más. Podrías estar ahí con tus amigos chismosos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ruso afirma que Ucrania planeaba atacar infraestructura crítica en Polonia con el conocimiento y apoyo del gobierno polaco. Juntos, los servicios de inteligencia de Ucrania y Polonia reunirían y desplegarían un grupo de sabotaje, supuestamente reclutando combatientes de los dos grupos que luchan del lado de Ucrania en la guerra en curso. La Legión Libertad de Rusia, compuesta por ciudadanos rusos que se oponen a Vladimir Putin, y el regimiento Kostas Kalinovsky, formado por combatientes de la oposición de Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia. Luego, esos combatientes rusos y bielorrusos se harían pasar por Spetsnaz y serían capturados por las autoridades polacas antes de culpar a Rusia y Bielorrusia en una conferencia de prensa. La inteligencia rusa afirma que Ucrania pudo realizar un ataque simulado para aumentar la indignación pública. Dejando de lado por un momento que la secuencia de eventos que describía la inteligencia rusa habría parecido el ataque de bandera falsa menos sutil y menos creíble de la historia. Si Ucrania y Polonia realmente hicieron exactamente lo que afirmó la inteligencia rusa, porque eso no es realmente lo que importa aquí, imagina un mundo donde Rusia hace pública esa narrativa y luego, unos días o unas semanas después, un grupo de rusos y bielorrusos realmente hace explotar una parte de la infraestructura polaca. Y luego, una vez capturados, admiten ser operadores especiales rusos enviados por el Kremlin. Ahora, Rusia podría simplemente señalar la historia que ya se encargó de difundir y decir: ven, los polacos y los ucranianos orquestaron esto exactamente como dijimos que lo harían. Y aunque la narrativa sea difícil de creer, aunque sea torpe, eso estaría en línea con las provocaciones rusas hasta ahora. Ese podría ser el punto. Tampoco fue creíble cuando Rusia dijo que varios drones entraron en el espacio aéreo polaco en septiembre, siguiendo trayectorias de vuelo claras desde su origen y volando en grupos separados por horas. En realidad fueron lanzados por Ucrania. Tampoco es creíble cuando el principal portavoz de Rusia simplemente negó que los aviones rusos violaran el espacio aéreo de Estonia poco después. En ambos casos, la OTAN aceptó la débil negación de Rusia y buscó evitar escalar la situación en vez de tomar una postura firme. Así que, si esa es la forma en que actúa la OTAN cuando está bajo presión, entonces el comportamiento pasado de Rusia sugiere que seguirá aumentando la presión y averiguará hasta dónde está dispuesta la alianza de la OTAN a negar. Llevar a cabo el torpe y casi transparente ataque de falsa bandera de Rusia, luego hacer que Rusia niegue la responsabilidad y le eche la culpa a Ucrania y Polonia. Y la pregunta no es si la OTAN puede descubrir la verdad. La pregunta es si la OTAN, incluso después de descubrir la verdad, forzará una confrontación con Rusia, a pesar de que Rusia ha hecho lo mínimo indispensable para cubrirse, lo cual, de nuevo, parece funcionar para Rusia. El Instituto para el Estudio de la Guerra también lo afirmó, citando al equipo del Institute for the Study of War. El Kremlin pudo ordenar al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia emitir la declaración para evitar responsabilidad de una posible operación de sabotaje ruso-bielorruso contra Polonia.
Es probable que el Kremlin esté preparando condiciones informativas para culpar a Ucrania de futuros ataques que Rusia misma podría llevar a cabo contra Polonia u otros estados de la OTAN. Ahora bien, si esta historia bastante descabellada de la inteligencia extranjera rusa hubiera sido un incidente aislado, habría sido fácil simplemente descartarla como otra distracción del Kremlin. Pero no fue así. Solo una semana después, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ruso repitió el mismo argumento con otra versión de la historia. Esta vez era el Reino Unido el que estaba ayudando a coordinar el supuesto ataque, en el que un grupo de rusos pro-ucranianos llevaría a cabo un acto de sabotaje antes de afirmar que habían actuado por órdenes de Moscú. Esta vez, los supuestos saboteadores habrían apuntado a un buque de la Marina de Ucrania o a uno civil con bandera extranjera en un puerto europeo. Allí, el grupo habría usado equipo obtenido de China, supuestamente para respaldar las acusaciones occidentales de que China es cómplice en la invasión rusa a Ucrania. Después de preparar un ataque y posiblemente llevarlo a cabo, habrían sido convenientemente capturados por las autoridades de la OTAN, donde luego ellos mismos habrían confesado o habrían sido caracterizados por funcionarios de defensa occidentales como saboteadores rusos. Y eso no es el final. Semanas antes de las elecciones en Moldavia, país europeo fuera de la Unión Europea, Rusia, afirmaba que la OTAN planeaba provocaciones en Transnistria, la región separatista prorrusa que Moscú dice defender. Y justo antes de eso, la inteligencia rusa afirmaba que la Unión Europea estaba fomentando disturbios en Serbia para derrocar al liderazgo de ese país e instalar un gobierno pro-Unión Europea. En agosto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Ucrania planeaba un ataque de falsa bandera con drones y misiles contra civiles antes de las conversaciones de paz en Alaska entre Putin y el presidente Donald Trump. No es la primera vez que Rusia acusa a la OTAN o a la Unión Europea de entrometerse. Nunca habíamos visto a Moscú acusar tantas veces seguidas una operación de falsa bandera inminente. Recuerden, esta información es del Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Quienes redactan un informe sobre los supuestos planes de la OTAN esta semana ya hicieron uno similar la semana pasada. Los detalles cambian de una acusación a otra, pero algunas cosas se mantienen igual, especialmente en los casos más recientes. Siempre se dice que la inteligencia ucraniana actúa junto con los servicios de inteligencia de una nación importante de la OTAN. Siempre son rusos y tal vez bielorrusos, supuestamente reclutados de grupos paramilitares pro-ucranianos. Si Rusia se estuviera concentrando completamente en una sola historia, una versión uniforme y consistente de los hechos, entonces podrías esperar que Rusia estuviera preparando el terreno precisamente para que esa secuencia de eventos ocurriera. Si Rusia presenta varias narrativas sobre los mismos puntos críticos, es más complicado. Si Rusia afirma repetidamente que supuestos paramilitares prorrusos harán un ataque de falsa bandera con apoyo de la inteligencia ucraniana y otro gobierno de la OTAN antes de que se vincule a Rusia, entonces ha creado una narrativa bajo su propia lógica. Y cualquier acto de sabotaje dirigido a la infraestructura crítica de la OTAN utilizando fuerzas que afirman ser o se descubre que son operadores especiales rusos puede explicarse convenientemente como exactamente el tipo de ataque que Rusia ha estado tratando de decirle al mundo que la OTAN está planeando. Y del otro lado, aunque Rusia parece estar preparando un ataque de falsa bandera, es imposible obtener detalles específicos sobre cuándo o dónde podría ocurrir ese ataque. Si Rusia continúa difundiendo narrativas, la inteligencia de la OTAN concluye que debe proteger la infraestructura crítica de los saboteadores rusos. Y ahora de regreso a Rusia para la historia, no para ti. No te haríamos eso. ¿Por qué? Entonces llegamos a la pregunta definitiva, o sea, ¿por qué Rusia estaría preparando el terreno para un ataque de bandera falsa? Debemos enfatizar que esta tendencia no implica que una bandera falsa sea inevitable. Rusia realiza sabotajes, ciberataques, vuelos de drones y violaciones aéreas, pero aún no tiene un objetivo operativo claro. De nuevo, estamos en lo que el Institute for the Study of War llamó fase cero, donde Rusia no busca atacar aún, sino crear condiciones físicas y psicológicas favorables para hacerlo después. Para lograr eso, Rusia necesita exacerbar los sentimientos de miedo, confusión e incertidumbre para crear la percepción de que las amenazas que se avecinan son impredecibles y que todo y todos son vulnerables. Por ello, esta narrativa de un ataque de bandera falsa podría ser solo una distracción. Si se toma en serio, la inteligencia de la OTAN favorecería a Rusia.
De hecho, estaríamos jugando en manos de Rusia incluso al publicar este mismo episodio y ayudar a que la idea sea más relevante ante los ojos de nuestros espectadores. Elegimos hablar de ello de todos modos, y los servicios de inteligencia de los países miembros de la OTAN eligieron tomar estas amenazas en serio porque son serias. Y no tomarlas en serio solo le muestra a Rusia que este es un lugar donde puede tomar por sorpresa a sus adversarios al involucrarse realmente en acciones cinéticas más adelante. Sin embargo, al generar amenazas creíbles como un posible ataque de bandera falsa, Rusia fomenta la cultura de miedo e incertidumbre que busca crear. Si ese es el único objetivo de Rusia, esta nueva narrativa encaja con otras amenazas que Rusia ha fabricado, como la de acción en Estonia, como explicamos recientemente. Pero también está la explicación alternativa a considerar que Rusia está sentando las bases retóricas y psicológicas para un ataque de bandera falsa porque Rusia tiene la intención de llevar a cabo un ataque de bandera falsa en algún momento en el futuro. Entonces, ¿qué nos pueden decir las declaraciones previas de Rusia sobre dónde ocurriría ese ataque hipotético? ¿Qué podemos inferir sobre los objetivos que Rusia elegiría y cómo, en el escenario ideal de Rusia, reaccionaría el resto del mundo? ¿Qué país podría elegir Rusia como objetivo? Es una incógnita. Pero la respuesta estará dictada, al menos en parte, por la logística. ¿Cuántos saboteadores, equipos militares o explosivos puede Rusia prepararse para cualquier ataque que desee realizar? Es mucho más fácil, digamos, hacer que un grupo de 4 operativos llegue al territorio de la OTAN con solo suficientes armas cortas y explosivos ciclotrimetilenitrinitramina como para caber en un par de bolsas de lona que enviar un grupo de 12, 25 o 50 personas. Asimismo, las unidades más pequeñas viajarían en grupos discretos y tendrían más posibilidades de evitar ser interceptadas dentro del área Schengen de la OTAN, donde moverse entre países sin pasaporte es sencillo. Mientras mayor sea la unidad o el equipo que Rusia use, es más probable que recorran menos distancia dentro del territorio de la OTAN. Rusia debe considerar la preparación militar de la nación de la OTAN que decida atacar. Pero eso no significa necesariamente que un ataque de bandera falsa vaya a dirigirse a una nación que no esté dispuesta a arriesgar una escalada. El objetivo de Rusia en toda esta campaña de fase cero parece ser crear una división entre los miembros de la alianza de la OTAN. Actualmente, la división surge entre naciones que prefieren una postura activa o punitiva hacia Moscú y las que buscan evitar la escalada a toda costa. Recuerden, la fuerza de un ataque de bandera falsa para Moscú, especialmente si culpa a Ucrania, es su negabilidad plausible, lo que permitiría que miembros dudosos de la OTAN justifiquen no tratar la situación con la seriedad necesaria. Imaginen un ataque de bandera falsa contra Polonia o Finlandia, países dispuestos a enfrentarse directamente a Rusia. Imaginen la respuesta que una nación así recibiría de países como Alemania, España, Italia o aliados de Rusia como Hungría o Eslovaquia, sin olvidar al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien recientemente argumentó seriamente que, cito, «Somos más fuertes que los rusos, no necesitamos derribar sus aviones cuando entran en nuestro espacio aéreo». Si Moscú logra crear condiciones para que una mitad de la alianza de la OTAN argumente fuertemente a favor de una respuesta cinética ante un supuesto ataque ruso y la otra mitad se oponga a la idea o incluso se niegue a participar, entonces Rusia habrá sembrado la duda y la desunión dentro de la alianza de la OTAN de una manera que hace que un conflicto futuro sea mucho más ganable. En el mejor de los casos para Moscú, una nación objetivo como Polonia podría incluso liderar a una parte de los Estados miembros de la OTAN en la respuesta, mientras que otros miembros de la OTAN se niegan rotundamente a reconocer el caso como una ocasión legítima para invocar su compromiso con la defensa colectiva. Respecto a los objetivos que Rusia podría elegir, las acciones recientes de Moscú sugieren un posible ataque a 3 tipos de objetivos. Ya sea infraestructura crítica como una central eléctrica, un aeropuerto, un puerto marítimo o una instalación militar. De los 3, una instalación militar sería la más difícil de atacar y la más costosa. Pero eso explicaría los frecuentes sobrevuelos de instalaciones militares por drones no identificados en toda Europa, particularmente en Alemania y Dinamarca. Por otro lado, un ataque contra infraestructura crítica, y especialmente contra infraestructura energética, reflejaría las tácticas rusas en Ucrania, trabajando incansablemente para destruir la infraestructura eléctrica antes de los inviernos extremadamente fríos de la región. Si se corta parte de la red eléctrica en países OTAN fríos, un miembro enfrentaría la crisis de dejar a residentes sin calefacción.
Finalmente, en lo que respecta al transporte y la logística, Rusia parece estar operando varios submarinos en y alrededor del mar Mediterráneo y sí cuenta con algunos submarinos equipados con el equipo necesario a bordo para desplegar operadores especiales. Esto sugiere un posible ataque subacuático encubierto a una embarcación en el puerto usando minas Lapa con efecto devastador. La seguridad en los puertos marítimos y especialmente en los aeropuertos, de otro modo, representaría problemas. Pero esas posibilidades no pueden descartarse, sobre todo usando drones de corto alcance que vuelan sobre barricadas y causan caos. Por último, es fundamental analizar las diversas respuestas que un ataque de bandera falsa podría generar en la OTAN y el mensaje de cada una. Como hemos explicado, la campaña de fase cero de Rusia consiste en ataques de sondeo destinados a encontrar resistencia donde la OTAN esté dispuesta a ofrecerla y avanzar en áreas de vulnerabilidad donde esa resistencia no parece existir. Si la OTAN responde de forma decisiva a un ataque de bandera falsa ruso, ya sea con acción cinética o una respuesta fuerte y unificada, Rusia podría cambiar sus tácticas en el futuro. Si la OTAN hace lo contrario y encuentra la manera de no interpretar tal ataque como una forma de escalada, entonces Rusia tendría incentivos para seguir presionando con un ataque posterior que vaya aún más lejos y ver hasta dónde está dispuesta a aguantar la OTAN. El mejor resultado para el Kremlin sería lo que mencionamos, una verdadera división en la OTAN. Algunos miembros rechazan cumplir acuerdos de defensa, mientras otros se sorprenden por la indiferencia de sus aliados ante una provocación tan clara. Si la OTAN no se defiende, Rusia consigue lo que quiere. Si la defensa colectiva de la OTAN cae, Rusia habrá ganado. Si Rusia realmente está planeando un ataque de bandera falsa, es probable que la división de la OTAN sea el objetivo final. Gracias por vernos.